$200 millones. Ese es el número que me roba el sueño cada noche. No es una cifra inventada, no es exageración de narco presumido. Son $200 millones en efectivo, en propiedades, en cuentas fantasma, en oro físico enterrado en ranchos de Sinaloa que mi propia familia me ocultó antes de que me cayera el 20 de que me iban a entregar. Mi propio apellido, mi propia sangre. Los Beltrán Leiva, el nombre que levantamos con décadas de violencia, de sacrificio, de sangre derramada en cada plaza de México. Me robaron lo que era mío. Y yo, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomito, llevo años reclamándolo desde el peor lugar posible para hacer reclamos. Desde adentro de una celda federal estadounidense donde el tiempo no existe y la justicia es una broma que solo le da risa a los abogados. Nací en Badiraguato, Sinaloa, en 1974. El mismo municipio que parió al Chapo, al Mayo Zambada, a media docena de capos que ahora tienen series de Netflix y corridos de millones de vistas. Badiraguato no es un lugar, es un destino. Si nacías ahí, ya el universo te había asignado un papel en la obra. No había fábricas, no había universidades, no había oportunidades. Había sierra, había amapola, había marihuana creciendo entre los pinos. Y había hombres que se hacían ricos o se morían jóvenes, dependiendo de qué tan listos y qué tan fríos eran. Mi padre era campesino. Mi madre lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 5 hermanos y la comida a veces no alcanzaba para todos. Aprendí desde pequeño que el hambre es el mejor motivador del mundo. El hambre te quita los escrúpulos más rápido que cualquier droga. Mis tíos eran otra historia. Marcos Arturo, Héctor, Carlos, Mario. Los Beltrán Leiva. En Sinaloa ese apellido era sinónimo de poder absoluto. Eran los que mandaban en Sonora, en Chihuahua, en Guerrero. Eran los que negociaban directamente con los colombianos sin intermediarios. Eran los que tenían al Chapo como socio y que eventualmente lo tendrían como enemigo mortal. Cuando yo era niño y los veía llegar al rancho con sus camionetas blindadas, sus escoltas armados hasta los dientes, sus relojes que valían más que todo lo que mi familia poseía junto, sentía una mezcla de admiración y envidia que me quemaba el estómago. Algún día, me decía, algún día yo voy a hacer eso. Y vaya que lo fui. Pero nadie te cuenta el precio real. A los 12 años ya jalaba mandados para los halcones de la plaza local. Nada serio al principio. Avisar si veía patrullas, llevar mensajes de un punto a otro, hacer guardia afuera de casas de seguridad, mientras los mayores hacían negocios adentro. Me pagaban en billetes doblados que guardaba en el calcetín, porque no confiaba en nadie. 50 pesos aquí, 100 allá. Para un chamaco de 12 años que en su casa a veces no había ni para los frijoles, esos billetes eran una fortuna. Le decía a mi madre que los ganaba recogiendo cosecha en ranchos vecinos. Ella fingía creerme porque necesitaba el dinero y porque la verdad era demasiado dolorosa para admitirla. A los 15 vi morir a un hombre por primera vez. No fue en enfrentamiento, no fue ejecución cinematográfica. Fue en un callejón de tierra en Culiacán. Un tipo que debía dinero y pensó que podía zafarse sin pagar. Le metieron 4 balazos en el pecho con una pistola calibre 45. Lo vi caer en cámara lenta. Lo vi intentar levantarse con los brazos temblando. Lo vi abrir la boca como si fuera a decir algo y no salir ningún sonido. Y lo vi morir. Sus ojos se quedaron abiertos mirando el cielo de Sinaloa, mientras un charco de sangre oscura se extendía debajo de él como una sombra. Los que dispararon ni se detuvieron. Se subieron a su camioneta y se fueron. Yo quedé parado en ese callejón, con el corazón en la garganta, incapaz de mover los pies. Y luego llegó uno de los lugartenientes de mi tío Marcos Arturo. Me puso la mano en el hombro
y me dijo algo que nunca olvidé. Si eso te dio asco, sal del negocio ahora. Si no te dio asco, bienvenido. No me dio asco. O si me lo dio, lo enterré tan profundo que nunca volvió a salir. A los 16, mis tíos me incorporaron formalmente a la organización. No con ceremonia, no con discurso. Simplemente, un día apareció mi tío Héctor en la casa de mi madre. Habló con ella en privado. Y cuando salió, me dijo que a partir del lunes yo trabajaba para ellos de tiempo completo. Mi madre no dijo nada. Solo me miró con esos ojos de mujer que sabe que ha perdido algo, pero que no puede hacer nada para evitarlo. No lloró. No me suplicó que no fuera. Solo me dijo que me cuidara, que comer caliente todos los días no valía la vida. Y luego se dio la vuelta y siguió lavando platos como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que vendí mi alma. No frente a un altar del diablo, no en ninguna ceremonia mística. Frente a los platos sucios de mi madre en una cocina que olía a jabón y a resignación. Empecé como seguridad personal de mi tío Marcos Arturo, el Barbas. Él era el más violento de todos los hermanos, el más carismático y el más peligroso. Un hombre que podía reírse a carcajadas contigo un momento y ordenar tu ejecución el siguiente sin que le cambiara la expresión de la cara. Llevaba siempre un cuerno de chivo modificado, que mandó fabricar especialmente, con empuñadura de madera tallada a mano y su nombre grabado en la cacha. Ese rifle mató a más gente de la que yo puedo contar. Lo vi usarlo en persona 3 veces. Cada vez que lo sacaba, alguien moría. Sin advertencia, sin negociación, sin misericordia. El Barbas no amenazaba, ejecutaba y ya. Mi trabajo era estar a su lado a toda hora. Dormir en la misma casa de seguridad que él, comer lo que él comía, moverme cuando él se movía. Era las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso, sin vida propia. Ganaba bien, mucho mejor que cualquier trabajo legal que hubiera podido conseguir. Pero el costo era la libertad absoluta. Eras propiedad de quien protegías. Y mi tío era un amo exigente y caprichoso. Aprendí cosas en esos años que no se enseñan en ninguna escuela. Aprendí a leer una habitación en segundos y detectar cuál de los presentes era potencialmente peligroso. Aprendí a desarmar a un hombre con las manos antes de que pueda sacar su arma. Aprendí a identificar cuándo alguien estaba mintiendo por el ritmo de su respiración, por cómo movía los ojos, por la pequeña corriente de sudor que aparecía en su sien aunque fingiera estar tranquilo. Aprendí que en este negocio la única moneda que realmente vale es la lealtad, y que la lealtad es también la cosa más fácil de falsificar. A los 18 años, cuando ya llevaba 2 años pegado al Barbas como su sombra, me mandaron a mi primera misión independiente. Había un distribuidor en Hermosillo que estaba robando del producto, cortando la cocaína con sustancias baratas, quedándose con la diferencia, vendiendo a clientes directos del cártel sin reportar las ventas. Un clásico. Siempre hay uno, y siempre tiene el mismo final. Me dieron una dirección, una foto, y 2 hombres que trabajaban para mí. Solo eso. Sin instrucciones detalladas, sin protocolo. El mensaje implícito era claro. Resuelve el problema. Cómo resolverlo era mi decisión. Llegamos a Hermosillo en una camioneta sin placas, un miércoles por la noche. Localicé al objetivo en un bar de la colonia Centro. 40 y tantos años. Bigote, camisa de cuadros, tomando cerveza con 2 amigos que no tenían nada que ver con nada. Esperé a que saliera solo. Tardó 2 horas. 2 horas tomando cerveza yo también para no levantar sospechas, viendo el partido en la televisión del bar, hablando de fútbol con el barman como si fuera una noche cualquiera. Cuando finalmente salió al estacionamiento, lo seguimos.
Lo interceptamos a media cuadra del bar. Le pusimos una pistola en las costillas y lo metimos a la camioneta. No voy a describir en detalle lo que pasó después. No porque me avergüence, sino porque la gente que quiere los detalles morbosos no entiende que la violencia real no tiene nada de emocionante. Es fea, es ruidosa, huele mal. Lo que puedo decir es que el hombre confesó todo. Los montos que había robado, los nombres de sus cómplices, las cuentas donde guardaba el dinero. Confesó rápido, más rápido de lo que esperaba. Porque el miedo real, el miedo de saber que vas a morir, disuelve cualquier resistencia. Tardó menos de 20 minutos en decir todo lo que sabía. Y cuando terminó de hablar, cuando ya no tenía nada más que ofrecer excepto súplicas que no iba a atender nadie, le dije que lo sentía. Y de verdad lo sentía. No por él, sino porque era el primer hombre que yo personalmente enviaba al otro lado. Y había una pequeña parte de mí que esperaba sentirme mal al respecto. Pero no sentí nada. Absolutamente nada. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el hombre en que me había convertido. Regresé a Culiacán con el dinero recuperado más un extra de lo que encontramos en la casa del tipo. Mi tío Marcos Arturo me recibió con una palmada en la espalda y una sonrisa que valía más que cualquier dinero. Ya eres de los nuestros, Mochomito, me dijo. Ya no eres chamaco, eres hombre. Tenía 18 años y acababa de matar a alguien. Y lo único que sentí fue orgullo. Ese fue el error más grande de mi vida. Confundir el orgullo de un monstruo con el orgullo de un hombre. Los siguientes 5 años fueron los mejores y los peores de mi vida al mismo tiempo. Mejores, porque el dinero, el poder y el respeto llegaron en cantidades que ni en mis sueños más ambiciosos de chamaco hambriento había imaginado. Peores porque cada peso ganado tenía sangre pegada. Y la sangre no se lava. No importa cuántas veces te bañes, ni cuánto alcohol tomes para olvidar las caras de los muertos. Después de Hermosillo, me asignaron mi propia célula. 10 hombres bajo mis órdenes directas. Todos mayores que yo. Todos con más experiencia. Todos mirándome con esa combinación de resentimiento y respeto forzado que te dan cuando saben que eres el sobrino del jefe y que cuestionarte puede costarles la vida. Aprendí rápido que el liderazgo en este mundo no se gana con discursos ni con carisma. Se gana siendo más frío, más rápido y más implacable que todos los demás. La primera semana que tuve mi célula, uno de los hombres, un tipo apodado El Tuerto que llevaba 7 años en la organización, me cuestionó enfrente de todos durante una reunión. Dijo que yo era demasiado joven, que no tenía experiencia suficiente para mandar, que él había visto capos irse a la tumba por seguir órdenes de pendejos inexpertos. Lo dejé terminar. Le di toda la palabra que quiso, y cuando terminó, le dije con la voz más calmada que pude sostener que tenía razón en todo lo que decía, pero que eso no cambiaba quién mandaba. Que si quería salir de la célula, podía hacerlo con mis respetos y sin consecuencias. Pero que si se quedaba, nunca más volvería a cuestionar mis órdenes en público. El Tuerto me sostuvo la mirada durante 10 segundos que parecieron 10 minutos. Luego bajó los ojos. Se quedó. Y nunca más cuestionó nada. Mi tío Marcos Arturo me enseñó algo fundamental en esos años. Me dijo que el error de todos los narcos que caían era gastar el dinero más rápido de lo que llegaba. Camionetas del año, casas enormes, joyas, fiestas, todo visible, todo rastreable, todo evidencia. El dinero que se ve es dinero que te persigue, me decía. El dinero que no se ve es el que te salva. Así que mientras mis contemporáneos andaban en escalades blindadas con llantas de oro y relojes Rolex del tamaño de un plato,
Yo manejaba una camioneta usada y vivía en una casa de seguridad que desde afuera parecía abandonada. Guardaba el dinero en efectivo, en dólares, en cajas metálicas enterradas en ranchos que solo yo sabía ubicar. Compraba propiedades a través de prestanombres con vidas completamente limpias, gente normal que a cambio de 50,000 pesos firmaba documentos y luego se olvidaba de que existía esa transacción. Construí un patrimonio invisible que para 2005 ya superaba los 30 millones de dólares. Tenía 29 años y era oficialmente rico, aunque nadie lo sabía. La organización de los Beltrán Leiva en esos años era una máquina perfecta. Teníamos rutas por tierra, mar y aire. Por tierra movíamos droga en tráileres, con compartimentos hidráulicos, diseñados por ingenieros que cobraban igual que los del gobierno. Por mar teníamos lanchas rápidas que salían de las costas de Sinaloa y Sonora, con cargamentos que llegaban a California y Arizona en cuestión de horas. Por aire teníamos pistas clandestinas en la sierra, donde avionetas aterrizaban y despegaban de noche con pilotos que volaban sin luces y sin plan de vuelo, guiándose solo por GPS y por los años de conocer cada cerro y cada barranca de esa geografía. Yo coordinaba las rutas terrestres del noroeste. Sonora era mi plaza, mi responsabilidad, mi territorio. Lo que cruzaba por Sonora cruzaba porque yo lo permitía, y lo que no cruzaba era porque yo había ordenado que no cruzara. El dinero que generaba esa operación era obsceno. No tengo otra palabra. En mi mejor mes moví 14 toneladas de cocaína colombiana y 2 toneladas de heroína producida en la sierra sinaloense. El valor de calle de ese cargamento en Estados Unidos superaba los 600 millones de dólares. Nuestra tajada, después de pagar a pilotos, choferes, halcones, policías, militares, aduanales y toda la cadena de corrupción que hacía posible el negocio, era aproximadamente el 40%, 240 millones de dólares en un mes, de los cuales yo retenía para la organización alrededor del 15% directo. Y de ese 15%, yo personalmente me quedaba con el 2% como compensación de plaza. Haz la matemática. Eran 4.8 millones de dólares en un mes, solo de mi comisión. Solo de ese cargamento. Con ese dinero compramos más. Compramos políticos a nivel estatal y federal. Tenía en nómina a 2 subsecretarios, 4 presidentes municipales, un general de brigada que nos avisaba con 48 horas de anticipación cualquier operativo planificado contra nuestra estructura, y docenas de mandos policiales de todos los niveles. La corrupción no era opcional en este negocio. Era infraestructura tan fundamental como los caminos y los teléfonos. Sin corrupción, el negocio colapsa en semanas. Con corrupción bien administrada, puedes durar décadas. Pero el dinero también atraía problemas, siempre, sin excepción. A medida que nuestra organización crecía, los roces con otras estructuras se multiplicaban. El cártel del Golfo quería las rutas de Tamaulipas que nosotros estábamos empezando a penetrar. Los Zetas, que empezaban a independizarse como organización propia después de ser el brazo armado del Golfo. Eran salvajes impredecibles que mataban por matar, sin estrategia ni criterio. Y el Chapo, nuestro supuesto aliado dentro del cártel de Sinaloa, empezaba a mostrar señales de que nos veía más como competencia que como socios. En 2005 tuve mi primer enfrentamiento directo con los Zetas. Habían penetrado un rancho que usábamos como punto de acopio en Tamaulipas y habían matado a 4 de mis hombres. 4. Los encontramos encintados, con señales de tortura, colgados de una viga en el rancho con un narcomensaje que básicamente decía que ese territorio ahora era de ellos. La respuesta tenía que ser proporcional y contundente. Cualquier otra cosa sería debilidad e invitaría más ataques.
Metí 20 hombres en Tamaulipas con instrucciones precisas. Localizar a los responsables. No al grupo completo de los Zetas. No una guerra abierta que no nos convenía en ese momento. Solo a los responsables específicos de la ejecución de mis 4 hombres. Tardamos 8 días en identificarlos. Eran 6. Los encontramos en Matamoros, en una casa de seguridad que creían era completamente desconocida para nosotros. Entramos a las 3 de la mañana cuando el sueño es más profundo y los reflejos más lentos. Fue rápido. Menos de 3 minutos de principio a fin. 6 Zetas muertos. Ninguno de mis hombres herido. Dejamos el mismo tipo de narcomensaje que ellos habían dejado en mi rancho, firmado con el apellido que hacía temblar a la mitad de México. Beltrán Leiva. No hubo más ataques de los Zetas en nuestras plazas durante 18 meses. El lenguaje de la violencia es el único idioma que todos entienden en este negocio. Y yo me había convertido en un orador elocuente. En 2006 conocí a la mujer que sería la madre de mis hijos. No voy a dar su nombre porque ella no eligió esta vida y no merece que su nombre aparezca asociado con todo esto. Era de Culiacán, de familia normal. Su padre era contador, su madre maestra de primaria. Bella, inteligente, con una risa que podía iluminar un cuarto oscuro. Nos conocimos en una fiesta de quinceañera, lo más normal del mundo. Ella no sabía quién era yo, o fingía no saberlo, que en Sinaloa viene siendo lo mismo. Nos casamos en 2007. Tuvimos 2 hijos. Y yo juro que lo juré en serio en ese momento, que iba a protegerlos de todo esto, que el dinero que ya tenía era suficiente para que vivieran bien sin que ellos tuvieran que saber de dónde venía. Fue la promesa más estúpida que he hecho en mi vida, y las he hecho estúpidas. En esos años la relación con el Chapo se fue deteriorando con una lentitud que en retrospectiva era inevitable. Él siempre había visto a los Beltrán Leiva como socios menores dentro del cártel de Sinaloa, como gente que operaba bajo su paraguas, aunque en la práctica éramos igual de poderosos. Mi tío Marcos Arturo no aguantaba esa dinámica. Era un hombre demasiado orgulloso para aceptar el papel de subordinado, y el Chapo era demasiado controlador para aceptar socios verdaderamente iguales. El choque era matemáticamente inevitable. La gota que derramó el vaso fue en enero de 2008. Mi tío Alfredo, el Mochomo, fue detenido, capturado por el ejército mexicano en Culiacán en una operación que era demasiado precisa, demasiado específica, demasiado perfectamente ejecutada para ser resultado de inteligencia independiente. Alguien había dado información. Alguien adentro de la organización había entregado a mi tío al gobierno. Y todos los dedos apuntaban al Chapo. Cuando me llegó la noticia, estaba en Hermosillo coordinando un cargamento. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar en ese momento, para no tomar el teléfono y lanzar una declaración de guerra que hubiera precipitado una masacre masiva. Me encerré solo en una habitación durante 2 horas. Pensé, analicé, calculé, y llegué a la conclusión de que la traición era real y que las consecuencias serían devastadoras para todos. Mi tío Marcos Arturo llegó a la misma conclusión, y su respuesta fue la que lo definía. No calculada, no quirúrgica. Total, brutal, sin fronteras. Declaró guerra abierta contra el Chapo y contra todo el aparato del cártel de Sinaloa. Una guerra que ensangraría México durante años y que eventualmente nos destruiría a todos. Pero en ese momento, en febrero de 2008, con la traición fresca y la rabia quemándonos por dentro, ninguno de nosotros pensaba en consecuencias. Solo pensábamos en sangre. Y sangre fue exactamente lo que conseguimos, nuestra propia. La guerra contra el Chapo y el cártel de Sinaloa fue el inicio del fin de todo lo que habíamos construido. No fue una guerra limpia,
No fue una guerra de hombres que se respetan y se matan con dignidad. Fue carnicería pura, masacre cotidiana, un baño de sangre que no distinguía entre combatientes y civiles, entre culpables e inocentes, entre los que elegían este mundo y los que simplemente tenían la mala fortuna de estar cerca. Los primeros meses de 2008 fueron caóticos de una manera que nunca había experimentado. Antes la violencia era calculada, selectiva, con objetivos específicos y mensajes claros. Ahora era aleatoria, reactiva, desesperada. El Chapo tenía más hombres, más recursos, más territorio. Los Beltrán Leiva teníamos más rabia y más disposición a morir, que en este negocio a veces es la ventaja más peligrosa de todas. La rabia te hace impredecible, y lo impredecible aterra incluso a los más poderosos. Perdimos Sonora en 3 meses. Mi plaza, mi territorio, la operación que había construido durante años con sudor y sangre y miles de sobornos pagados puntualmente. Cayó bajo control de las células del Chapo en el tiempo que me tarda tomar el desayuno. No porque fuéramos más débiles militarmente, sino porque la gente que había comprado con dinero nos vendió al mejor postor cuando vieron que la balanza se inclinaba. Así funciona la lealtad comprada. Dura exactamente hasta que aparece alguien dispuesto a pagar más. Me retiré al corazón del territorio Beltrán Leiva, Guerrero y partes de Morelos, donde mi tío Marcos Arturo había construido una red de protección tan profunda que hasta el gobierno federal tenía miedo de entrar sin avisar. Acapulco era nuestra ciudad. La teníamos tan controlada que decidíamos quién vivía y quién moría en cada colonia, quién podía operar negocios y bajo qué condiciones, qué policías trabajaban y cuáles eran reemplazados. Era un estado dentro del estado, con sus propias reglas, su propia economía, su propia justicia brutal e inapelable. En Guerrero conocí la cara más oscura del negocio. Si en Sinaloa la violencia tenía una lógica, una estructura, reglas no escritas pero respetadas, en Guerrero era puro salvajismo. Las células locales que trabajaban para nosotros estaban formadas por hombres que habían crecido en la pobreza más extrema, que habían visto violencia toda su vida y que la ejercían con una naturalidad que me perturbaba incluso a mí. Vi cosas en Guerrero que borraron los últimos rastros de humanidad que me quedaban. No voy a detallarlas porque algunas cosas no merecen ser contadas en voz alta. Solo puedo decir que hay formas de matar a una persona que hacen que un balazo en la cabeza parezca un acto de misericordia. Y yo ordené algunas de esas formas cuando la situación lo requería. El año 2008 fue también el año en que empecé a notar algo que al principio atribuía a la tensión de la guerra. Mi tío Marcos Arturo empezó a tomar decisiones extrañas, movimientos de dinero que no cuadraban, propiedades registradas a nombres que yo no reconocía, cuentas en el extranjero que nadie en la familia había mencionado. Cuando le pregunté directamente, me explicó que era seguridad, que estaba blindando los activos de la organización en caso de que la presión militar y la guerra con el Chapo nos obligara a dispersarnos. Tenía sentido en teoría. Pero algo en su explicación era demasiado fluido, demasiado preparado, como quien tiene lista la respuesta antes de que hagas la pregunta. Lo ignoré. Ese fue mi segundo error más grande, después de haber entrado al negocio. Ignorar las señales porque quería creer que mi familia era lo único real en un mundo donde todo era mentira. A finales de 2008, perdimos más hombres en una sola semana que en todo el año anterior. El ejército mexicano, bajo las órdenes de Calderón, que seguía con su guerra contra el narco, había recibido información de inteligencia sobre nuestras casas de seguridad en Morelos y Guerrero. Información demasiado específica para haber sido recopilada por métodos convencionales. Información que solo podía venir de adentro.
Empecé a hacer mis propias investigaciones en silencio. Pedí a un hombre de absoluta confianza, alguien que me debía la vida literalmente porque yo lo había sacado de una situación donde lo iban a ejecutar años atrás, que rastreara los movimientos de dinero que había notado. Tardó 3 semanas. Cuando regresó con lo que había encontrado, tuve que sentarme porque las piernas se me aflojaron. $200 millones. Esa era la cantidad que había sido movida silenciosamente, fuera del alcance de la organización general y colocada en estructuras controladas exclusivamente por los hermanos mayores. Mi tío Héctor, mi tío Carlos, mi tío Mario. Noel Barbas, que seguía peleando la guerra con la furia de siempre. Los otros, los que ya estaban calculando el inevitable colapso y se estaban preparando para sobrevivir a él, 200 millones en cuentas en Suiza, en Panamá, en propiedades en Miami y Madrid, compradas a través de capas y capas de sociedades fantasma. 200 millones que eran el patrimonio colectivo de la organización, construido con el trabajo y la sangre de todos, incluyendo la mía, siendo transferido silenciosamente a control exclusivo de los que ya habían decidido que el barco se hundía y que ellos iban a ser los únicos en subirse al bote salvavidas. Me lo robaron. Mi propia familia me robó lo que era mío antes de que pudiera reclamarlo. Y lo hicieron con una frialdad calculada que me enseñó que en este mundo el apellido no significa nada. La sangre no significa nada. Solo significa algo el dinero y el poder. Y cuando uno de los dos se acaba, el otro desaparece también. Confronté a mi tío Héctor en diciembre de 2008. Fue una conversación que duró 2 horas y que terminó sin resolución, con palabras que eran mentiras envueltas en justificaciones que sonaban razonables, pero que ambos sabíamos que eran basura. Me dijo que era una medida de seguridad temporal, que todo sería distribuido equitativamente cuando pasara la crisis, que yo era joven y que debía confiar en la experiencia de los mayores, que la familia siempre cuidaría de mí. Palabras. Solo palabras de gente que ya había decidido que yo era prescindible. Enero de 2008 me capturaron. No a mí, a mi tío Alfredo el Mochomo, cuyo nombre cargué toda mi vida como honor y que ahora cargo como maldición. Pero mi turno llegó después. En enero de 2008 yo seguía libre, seguía operando, seguía siendo Mochomito. Lo que no sabía era que el reloj ya estaba corriendo y que alguien muy cercano a mí ya había marcado mi nombre en una lista. Las semanas siguientes a mi confrontación con Héctor fueron las más paranoicas de mi vida. Dormía en lugares diferentes cada noche. Cambiaba de teléfono cada 48 horas. Viajaba en vehículos sin identificación con rutas que cambiaba en el último momento. Tenía a mis hombres más confiables vigilando a los propios miembros de mi familia. Era una locura que me estaba consumiendo desde adentro. Pero la alternativa era confiar ciegamente y esa opción ya no existía. Mi esposa me llamó en esos días preguntando qué pasaba. Le dije que todo estaba bien, que era la presión de la guerra, que pronto se calmaría, que en unos meses estaríamos en algún lugar tranquilo lejos de todo esto. Le mentí con la misma facilidad con que le había mentido a todos los demás toda mi vida. Porque ya no sabía hacer otra cosa. La honestidad se te olvida cuando vives suficiente tiempo en un mundo donde la verdad es el lujo más peligroso que existe. En febrero de 2009 me cayó el 20 de que había una operación específica en mi contra. No del gobierno esta vez, de adentro. Alguien en la estructura había dado mi ubicación, mis rutas habituales, los nombres de mis hombres más cercanos. Lo supe porque uno de mis halcones interceptó una comunicación que no debía haber visto. Una comunicación entre un lugarteniente de mi tío Mario y un comandante militar
que básicamente decía cuándo y dónde encontrarme. Me moví inmediatamente. Salí de Guerrero en 2 horas, dejando atrás todo excepto lo que podía cargar encima. Llamé a mi esposa y le dije que tomara a los niños y se fuera a casa de sus padres en Culiacán, que no preguntara razones, que simplemente lo hiciera. Ella fue la única persona en toda esta historia que nunca me falló. Se fue sin preguntar. Protegió a mis hijos. Y por eso solo, puedo decir que algo de lo que hice en esta vida valió la pena. Me escondí en la Sierra de Sinaloa durante 3 meses, viviendo en condiciones que no habría aceptado ni de chamaco, comiendo lo que hubiera, durmiendo en la tierra, moviéndome de noche y escondiéndome de día. Con 4 hombres que seguían siendo leales, porque les había salvado la vida en algún punto, y porque sabían que traicionarme era también firmar su propia sentencia. Fueron los meses más largos y más clarificadores de mi vida. Porque en la sierra, sin el dinero y el poder y el ruido constante del negocio, tuve tiempo de pensar en lo que realmente había construido y en lo que realmente había perdido. Lo que había construido era sangre y dinero. Lo que había perdido era todo lo que realmente importaba. Mi juventud, mi libertad, mi capacidad de confiar en alguien. Mi hijo mayor, que para entonces tenía 2 años y que estaba creciendo sin su padre, porque su padre era un fugitivo, escondiéndose de su propia familia en un cerro de Sinaloa. Todo eso por $200 millones que no eran míos y por un apellido que resultó no significar nada, cuando de verdad necesitaba que significara algo. Me agarraron en enero de 2012. No voy a romantizar el momento ni a hacerlo épico. Fue en una casa de seguridad en Culiacán, rodeado por elementos del ejército que llegaron con la información exacta de dónde estaba, a qué hora, con cuántos hombres. Información que solo podía venir de alguien que sabía mis movimientos con detalle. No opuse resistencia. No porque fuera cobarde, sino porque resistir era suicidio. Y yo todavía tenía hijos que necesitaban al menos saber que su padre existía en algún lugar del mundo. Me esposaron en el suelo de esa casa mugrienta, con la cara contra el concreto frío, con botas militares pisando mi espalda, con las luces de las cámaras de los medios que ya estaban afuera capturando mi humillación para el noticiero de las 10. Así terminó el Mochomito. No en un enfrentamiento épico, no luchando hasta el último cartucho, tirado en el suelo de una casa que olía a humedad y a traición, entregado por su propia sangre, destrozado por dentro mucho antes de que llegaran los soldados a terminar el trabajo. Me procesaron en México durante años. Luego llegó la extradición a Estados Unidos. El mismo camino que han recorrido decenas de narcos mexicanos. El camino de los humillados. De los que el sistema mexicano ya no necesita proteger y regala a los gringos como muestra de cooperación internacional. Me trajeron a Chicago, donde tenía cargos por conspiración para distribuir drogas. Los fiscales tenían un caso sólido, testigos, grabaciones, registros bancarios. Acepté un acuerdo. Me declaré culpable. Me sentenciaron a 10 años. Estoy cumpliendo esa sentencia mientras escribo esta confesión desde donde puedo. Y los 200 millones siguen ahí, distribuidos entre cuentas y propiedades que mi familia controla y que yo no puedo tocar. Mis abogados han intentado reclamarlos legalmente, lo cual es la ironía más grande del universo. Intentar reclamar legalmente dinero de narcotráfico. Pero cuando no tienes otra opción, intentas lo imposible. Mis tíos Héctor y Mario fueron capturados eventualmente. Marcos Arturo, el Barbas, murió acribillado por la Marina Mexicana en Cuernavaca en diciembre de 2009. Lo acorralaron en un condominio y murió como vivió, a balazos, con el cuerno de chivo en la mano.
Era lo único que podía esperarse de un hombre como él. Carlos Beltrán Leiva se entregó. Héctor fue capturado. Mario también. El apellido que fue terror en toda México quedó reducido a filas de acusados en juzgados federales, a fotos de fichaje en periódicos, a capítulos de documentales de Netflix narrados por locutores con voz dramática que nunca estuvieron cerca de la realidad que describen. Y el dinero. El maldito dinero. Parte fue confiscado por las autoridades. Parte se evaporó en los años de caos que siguieron a la guerra. Pero una parte, la parte que mis tíos habían blindado con más cuidado, la parte que habían colocado en estructuras tan complejas que ni la DEA ni la PGR han podido rastrearla completamente, sigue ahí. Algunos dicen que son 50 millones los que quedan, otros dicen que son 100. Yo sigo creyendo que son más. Porque los Beltrán Leiva éramos muy buenos escondiendo lo que no queríamos que nadie encontrara. Lo que no calcularon es que yo también aprendí ese arte de ellos. Lo que voy a decirte ahora no es teatro, no es narrativa de YouTube, para que le des clic al siguiente capítulo. Es la verdad más desnuda que puedo ofrecer después de todo lo que he vivido. El narco no es glamour. No es corridos y camionetas del año y mujeres hermosas. Es una trampa diseñada para gente que no tiene opciones y que convence a esa gente de que el poder violento es la única forma de dignidad disponible. Es una mentira que México lleva décadas contándose a sí mismo, porque la verdad, que el problema no es la droga, sino la pobreza y la falta de oportunidades, es demasiado incómoda para enfrentarla. Yo entré por el hambre. Me quedé por el orgullo. Caí por la traición. Y ahora vivo en una celda federal americana contando los días que faltan para salir y preguntándome qué va a quedar de mí cuando eso pase. No el Mochomito. Ese hombre murió hace tiempo en un cerro de Sinaloa. Tal vez queda Alfredo. Solo Alfredo. Un hombre de 50 años con 2 hijos que apenas me conocen. Con una esposa que me esperó más tiempo del que merecía, con un apellido que es historia criminal, y con 0 ilusiones sobre lo que me espera del otro lado de estas rejas. Los 200 millones siguen sin ser míos. Y cada noche, en esta celda que huele a desinfectante y a derrota, me pregunto si valió la pena. Si todo el poder, toda la sangre, todos los años perdidos, valieron para terminar aquí. Sin el dinero, sin el poder, sin el apellido que alguna vez hizo temblar a medio México. Y la respuesta, por si alguien todavía tiene dudas, es no. No valió absolutamente nada. Los años en la prisión federal estadounidense tienen una cualidad que ninguna cárcel mexicana tiene. En México, incluso encerrado, el mundo sigue girando a tu alrededor. Llegan noticias, llega gente, llegan favores si tienes dinero y contactos. En Estados Unidos, el sistema está diseñado para cortarte del mundo con una precisión quirúrgica que te destruye más lentamente y más completamente que cualquier bala. Te aíslan, te neutralizan, te convierten en número de expediente y te procesan con la misma eficiencia fría con que una fábrica procesa carne. Mi celda en la prisión federal donde cumplo condena mide aproximadamente 2,5 metros por 3. Tengo una cama de concreto con un colchón de 4 centímetros de grosor que después de años todavía me deja la espalda destrozada cada mañana. Tengo un inodoro de acero inoxidable sin tapa que queda a 40 centímetros de mi almohada. Tengo una ventana de 20 centímetros por 15 que da a un muro de concreto gris. Eso es todo. Eso es lo que queda del Mochomito. Un hombre en una caja de concreto mirando un muro gris y contando los días. Las primeras semanas en el sistema federal americano las pasé en una especie de estupor. No es depresión. No es lo que la gente normal llama tristeza. Es algo más profundo y más permanente. Es el momento en que tu cerebro finalmente acepta que la vida que conocías terminó
y que lo que viene es esto, este muro, este colchón, este inodoro de acero, para siempre, o al menos para tanto tiempo que la diferencia entre para siempre y 10 años no es significativa cuando estás adentro. Lo que más me costó no fue la violencia ni el confinamiento, fue el silencio. En mi vida anterior siempre había ruido. Comunicaciones, órdenes, reportes, reuniones, música, corridos a todo volumen en las camionetas, conversaciones de negocios que no terminaban nunca. Mi cabeza nunca paraba, y de repente el silencio. Un silencio tan profundo y tan absoluto que podías escuchar tu propio corazón latir y preguntarte cuántos latidos más le quedaban antes de que todo terminara. En ese silencio empecé a pensar en los muertos, no de manera abstracta, no como números en un reporte de bajas. Pensé en caras. El hombre en Hermosillo que fue mi primera ejecución, cuya cara nunca pude recordar bien, porque en el momento lo veía solo como un problema que resolver y no como una persona. Los hombres que mandé matar durante la guerra con el Chapo, algunos de los cuales ni siquiera habían hecho nada directamente contra nosotros. Simplemente tenían la desgracia de estar en el lado equivocado, en el momento equivocado. Los soldados del ejército que murieron en operativos contra nuestra estructura. Hombres que probablemente entraron al ejército porque era la única opción económica disponible en sus pueblos, y que terminaron muertos por defender un Estado que los usó como carne de cañón contra gente como yo. Nunca los conté. Nunca quise saber el número exacto. Porque los números hacen real lo que el cerebro prefiere mantener abstracto. Pero en esa celda, con el silencio aplastante y sin nada que distrajera la conciencia, los números llegaron solos. Llegaron con caras y con nombres que no sabía que recordaba. Llegaron a las 3 de la madrugada cuando no hay manera de escapar de ellos. Hay un preso aquí, un americano de Chicago que cumple condena por fraude financiero, que una vez me preguntó si sentía culpa. Le dije que no. Y era verdad en ese momento. Pero eso fue hace 3 años. Ahora la respuesta es más complicada. No es culpa en el sentido cristiano de la palabra. No es arrepentimiento que te haga querer confesar y hacer penitencia. Es algo más frío y más permanente. Es la certeza de que construiste tu vida sobre cadáveres y que esos cadáveres son los cimientos inamovibles de todo lo que eres. No puedes arrepentirte de los cimientos sin que se derrumbe toda la estructura. Y si se derrumba, ¿qué queda? Nada. Solo un hombre viejo en una celda sin historia que contar. En 2019 recibí la visita de un abogado que no era el mío. Era un tipo joven, traje caro, maletín de cuero que valía más que mi ropa de toda la infancia junta. Me dijo que representaba intereses que preferían mantenerse anónimos, pero que tenían información sobre los activos que yo reclamaba, que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, que a cambio de cierta información que yo poseía sobre rutas y contactos que seguían operativos, podrían garantizar que una porción de los fondos disputados llegara a cuentas que mis hijos pudieran acceder cuando fueran mayores de edad. Lo miré durante 30 segundos sin decir nada. Luego le dije que se fuera, que los intereses que representaba sabían perfectamente que esa información no existía, o que si existía ya era obsoleta. Y que si el ofrecimiento era real, entonces la contraprestación que pedían era demasiado pequeña para lo que ofrecían, lo cual significaba que el ofrecimiento no era real, que era una trampa para sacarme información que usarían contra mí en alguna revisión de condena o encargos adicionales. El abogado sonrió con esa sonrisa de gente que sabe que fue descubierto pero que no puede admitirlo. Se fue. Nunca volvió. Pero el encuentro me recordó algo que había estado evitando pensar directamente. Los 200 millones no eran solo dinero.
eran poder incluso desde la celda. Mientras existía la posibilidad de que yo supiera dónde estaban esos activos, mientras hubiera gente que creyera que tenía información valiosa, yo seguía siendo relevante. Y la relevancia en este mundo, incluso desde una celda, es la única forma de protección que existe. El día que deje de ser relevante, el día que todo el mundo esté convencido de que no sé nada y no tengo nada, ese día soy completamente vulnerable. Así que mantengo el misterio. No confirmo ni niego. Dejo que la gente especule. Dejo que los que me traicionaron sigan preguntándose si sé más de lo que digo. Es el último poder que me queda. Ridículo, patético, pero mío. En 2021 murió mi madre. Me avisaron por teléfono. Una llamada de 3 minutos que es el máximo permitido. Mi hermano me dijo que había sido tranquila, que se fue durmiendo, que no sufrió. Colgué el teléfono y me senté en mi cama de concreto y miré el muro durante horas. No lloré. Ya no lloro. El aparato que produce lágrimas en algún punto se desconecta cuando has visto demasiado. Pero sentí algo que no sé cómo nombrar exactamente. Una especie de cierre definitivo. Como cuando una puerta se cierra y sabes que no hay llave para volver a abrirla. Mi madre nunca supo exactamente la magnitud de lo que hice. Sabía que estaba en el negocio. Claro que lo sabía. Vivía en Sinaloa y era imposible no saberlo. Pero creo que se contó una versión reducida de la historia para poder seguir queriéndome. Y yo se lo permití. Le mentí por omisión durante décadas y dejé que construyera una imagen de mí que era mentira, pero que la dejaba dormir tranquila. Fue el único acto de amor desinteresado que fui capaz de hacer en toda mi vida. Dejarla creer una mentira hermosa en lugar de enfrentarla con una verdad que la hubiera destrozado. Mi esposa me visitó el año pasado. Fue la primera vez en 4 años que la veía en persona. Llegó con mis hijos, que ahora tienen 16 y 14 años. Hombres ya, o casi. Mi hijo mayor me miró con una expresión que no era odio ni amor. Era algo peor, era indiferencia. Como quien mira a un extraño que comparte su apellido pero no su vida. Mi hijo menor al menos me abrazó, aunque pude sentir la rigidez en su cuerpo. La incomodidad de abrazar a alguien que básicamente es un desconocido, que por accidente biológico es su padre. Hablé con mi esposa en privado durante los 20 minutos que el reglamento permite. Le dije lo que nunca le había dicho en todos esos años. Le dije la verdad completa, no para liberarme yo, sino porque ella merecía saber exactamente con qué había vivido. Exactamente qué tipo de hombre había esperado todos esos años. Cuando terminé de hablar, ella me miró durante un momento largo y me dijo algo que llevo resonando en la cabeza desde entonces. Ya lo sabía, dijo. Siempre lo supe. Solo quería escuchártelo decir. Luego se levantó, llamó a los niños, y se fueron. No sé si volveré a verlos. Los 200 millones siguen siendo el fantasma que habita esta celda conmigo. A veces pienso que son reales, que están ahí en algún banco suizo con mi nombre moral, aunque no legal, sobre ellos, esperando el día imposible en que salga y pueda reclamarlos. Otras veces pienso que ya no existen, que se los gastaron, que se los confiscaron, que se evaporaron en la complejidad de las estructuras que se crearon para esconderlos. Otras veces, las peores. Pienso que nunca fueron míos realmente. Que el dinero del narco no pertenece a nadie. Que es maldición colectiva que pasa de mano en mano dejando destrucción en cada transferencia. Salgo en menos de 2 años si el buen comportamiento se mantiene. ¿Y luego qué? Me deportan a México, donde tengo cargos pendientes que mis abogados aseguran pueden resolverse con acuerdos, donde tengo enemigos que llevan años esperando que salga del paraguas de la protección que da una prisión estadounidense.
donde tengo una familia que me traicionó y que sabe que yo lo sé, donde tengo hijos que no me conocen y una esposa que sí me conoce demasiado bien, donde tengo un apellido que es historia criminal y un rostro que cualquier halcón de cualquier organización puede reconocer en la calle. No tengo plan. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo plan. Siempre tuve plan. Siempre tuve estrategia. Siempre tuve el siguiente movimiento calculado. Siempre supe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Ahora tengo un colchón de 4 centímetros, un muro gris y la certeza de que el mochomito que entró a este sistema no es el mismo que va a salir. Ese murió en algún punto entre la traición de mi familia y el silencio de esta celda. Lo que queda es Alfredo Beltrán. Solo Alfredo. Sin el poder, sin el dinero, sin el apellido que ya no pesa igual. Y si hay algo que quiero que lleves de esta confesión, una sola cosa, es esto. El crimen organizado no organiza nada. Todo es caos disfrazado de estructura, lealtad disfrazada de miedo, familia disfrazada de negocio. El día que necesité a mi familia de verdad, el día que estuve en peligro real, me robaron y me entregaron. El día que necesité que el poder y el dinero que había construido me protegieran, desaparecieron como humo. Lo único que quedó fue una celda y el silencio y los muertos que no puedo dejar de ver cuando cierro los ojos. 200 millones de dólares. Ese número que abre esta confesión también la cierra. Porque en el fondo todo se reduce a eso. No a la justicia, no a la redención, no a lecciones aprendidas. Se reduce a 200 millones que no tengo y que probablemente nunca voy a tener. Y a la pregunta que no tiene respuesta honesta, ¿habría hecho las cosas diferentes si hubiera sabido cómo terminaba todo? Si hubiera sabido que mi familia me iba a traicionar, que el poder dura lo que dura una vela en el viento, que los años mejores de mi vida los pasaría mirando un muro gris en una prisión americana. La respuesta que quiero darte es sí. Que hubiera elegido diferente. Que hubiera sido el hijo de campesino que estudió y trabajó honestamente y construyó algo real con sus manos. Pero esa respuesta sería la última mentira de una vida llena de mentiras. La verdad es que no lo sé. La verdad es que el hambre que sentí de chamaco, esa hambre que no era solo de comida, sino de importar, de contar, de no ser invisible en un mundo que no te ve, esa hambre te lleva a hacer lo que sea para saciarla. Y una vez que la sacias de esa manera, no hay vuelta atrás. Eso es todo lo que soy. Eso es todo lo que fui. Alfredo Beltrán Leiva, el mochomito, sobrino de los Beltrán Leiva, operador de plaza, ejecutor, narcotraficante, preso número 87.422 del sistema federal estadounidense. 48 años, 2 hijos que no me conocen, una esposa que me conoce demasiado, 200 millones que no son míos, y un muro gris que es lo único que no me ha mentido en toda mi vida. Los últimos meses antes de que todo colapsara definitivamente fueron una película de terror en cámara lenta. Yo lo veía venir. Lo veía con la claridad fría que te da haber vivido suficiente tiempo en un mundo donde las señales de peligro son tan familiares como el olor de la pólvora. Pero ver venir el desastre no significa que puedas detenerlo. A veces solo significa que tienes primera fila para ver cómo se derrumba todo lo que construiste. El año 2011 empezó con 3 pérdidas en una semana. Primero fue un cargamento completo de 4 toneladas interceptado en Sonora por elementos del ejército que llegaron con coordenadas exactas del punto de cruce. Luego fue la captura de El Güero Palma Salazar, que no era de nuestra estructura, pero cuya detención mandó una señal clara de que el gobierno federal tenía inteligencia de calidad sobre los movimientos de todos los grandes operadores en el noroeste.
Y luego fue la muerte del Chino Anthrax, un sicario que había trabajado para nosotros durante años y que apareció ejecutado en Culiacán con una tarjeta que decía simplemente que los Beltrán Leiva ya no existían. La tarjeta tenía el logo del cártel de Sinaloa, el Chapo enviando mensajes. Me reuní con los pocos lugartenientes que me quedaban en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán. Éramos 8 hombres sentados alrededor de una mesa de plástico, con caguamas tibias y caras de gente que sabe que el tiempo se acaba, pero que no quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Yo lo dije. Les dije que la organización tal como la conocíamos había terminado, que los tíos ya estaban en modo de supervivencia individual, que cada quien estaba negociando su propio pellejo con quien pudiera, que la guerra con el Chapo estaba perdida no porque fuéramos menos, sino porque estábamos solos, que quien quisiera salirse podía hacerlo con mi respeto y sin consecuencias, que quien quisiera quedarse se quedaba sabiendo exactamente a qué se exponía. 5 de los 8 se fueron esa noche. No los culpo. Tenían familias, tenían vidas, tenían la inteligencia suficiente para reconocer un barco hundiéndose. Los otros 3 se quedaron. Eran los más jóvenes, los más leales o los más locos, que en este mundo a veces viene siendo lo mismo. Con ellos intenté mantener operaciones mínimas durante los siguientes meses. No ya con ambiciones de plaza o de territorio, solo para generar suficiente dinero para mantenerme moviéndome, porque el día que me detuviera era el día que me encontraban. Pero el cerco se estrechaba cada semana. Perdí otro hombre en noviembre, baleado en un retén que no debería haber existido en esa carretera en ese horario. Información filtrada otra vez. Siempre información filtrada. El informante que me vendía a pedazos estaba cada vez más cerca. Podía sentirlo. Era alguien que conocía mis movimientos, con una precisión que solo podía venir del círculo más íntimo. Lo descubrí en diciembre de 2011. Era uno de los 3 que se habían quedado. El más joven, 19 años, al que yo había sacado de la calle cuando era chamaco y al que había tratado casi como a un hijo menor. Llevaba 3 meses pasando información a elementos militares a cambio de inmunidad para su familia. Su madre estaba enferma, necesitaba medicamentos caros y el ejército le ofreció pagar su tratamiento a cambio de información. No lo hizo por dinero propio ni por traición ideológica. Lo hizo por su madre enferma. Y eso, de alguna manera retorcida, hacía todo peor. Lo confronté solo, sin los otros 2. Le puse la evidencia enfrente. No lo negó. Me miró con esos ojos de chamaco de 19 años y me dijo que lo sentía, que no había tenido opción, que su madre se moría. Yo le dije que lo entendía. Y era verdad, lo entendía. El hambre, la desesperación, hacer lo que sea por los tuyos. Lo entendía en mis huesos porque era exactamente lo que yo había hecho con mi propia vida. Luego le dije que lo sentía también. Y le di 5 minutos para llamar a su madre y despedirse. No voy a decir lo que pasó después, solo voy a decir que fue rápido y que no sufrió. Y que esa noche yo tampoco dormí, y que sigo sin dormir bien cuando pienso en eso, que es más seguido de lo que quisiera admitir. Enero de 2012. Me agarraron exactamente 23 días después de esa última ejecución. En una casa de seguridad en Culiacán que creía completamente limpia. 32 elementos del ejército, 2 helicópteros sobrevolando, comunicaciones bloqueadas para que nadie pudiera avisarme. Me encontraron dormido, lo cual dice todo sobre el estado de agotamiento en que estaba. Un hombre en sus cabales no duerme profundo en una casa de seguridad cuando sabe que lo están buscando. Yo dormía porque llevaba meses sin descanso real, y el cuerpo eventualmente cobra la deuda sin importar el peligro.
Me desperté con una linterna táctica en la cara y 4 rifles apuntándome al pecho. Alcancé instintivamente a la pistola debajo de la almohada, pero uno de los soldados me pisó la muñeca antes de que la tocara. Me sacaron de la cama a jalones, me tiraron al piso de concreto frío, me pusieron rodillas en la espalda mientras me esposaban. Todo en menos de 30 segundos. Eficiente, profesional, sin dramatismo innecesario. El ejército mexicano, cuando quiere, puede ser muy bueno en lo que hace. El problema es que rara vez quiere. Lo primero que pensé, tirado en ese piso con la cara contra el concreto y los soldados gritando órdenes sobre mi cabeza, no fue en el negocio, ni en el dinero, ni en los 200 millones. Pensé en mis hijos. En mi hijo mayor, que tendría entonces 4 años, y que esa mañana se despertaría en casa de sus abuelos sin saber que su padre acababa de ser capturado y que su vida había cambiado para siempre. En mi hijo menor, que ni siquiera tenía 2 años y que básicamente crecería sin un padre porque los años que le quedaban a él de infancia yo los pasaría entre rejas. Ese pensamiento fue más doloroso que las esposas apretadas, más doloroso que las rodillas soldado en mi espalda, más doloroso que cualquier cosa física que pudieran hacerme. Me trasladaron al penal del Altiplano inicialmente. El mismo altiplano del que el Chapo se escapó años después por su famoso túnel. Yo no me escapé, no porque no lo intentara mentalmente, diseñando planes que nunca ejecuté, sino porque la realidad es que escaparse del altiplano requiere recursos que yo ya no tenía. Requiere millones en sobornos. Requiere una organización afuera dispuesta a invertir en tu rescate. Requiere que todavía seas lo suficientemente valioso para que alguien arriesgue tanto por ti. Yo había dejado de ser valioso para todos los que podían haber hecho algo así. Mis tíos estaban salvando su propio pellejo. Mis hombres se habían dispersado. Mis contactos se habían evaporado como pasa siempre cuando la fortuna cambia. Los años en el altiplano antes de la extradición fueron su propio infierno particular. México es corrupto de arriba abajo, lo cual significa que en prisión, si tienes dinero, puedes comprarte comodidades básicas. Pero yo ya no tenía dinero de fácil acceso. Lo que tenía escondido era inaccesible desde adentro. Mis abogados trabajaban con lo que podían, que no era mucho. Viví en condiciones que no habría aceptado ni en mis peores momentos de la sierra. Aunque comparadas con lo que viene después en Estados Unidos, tenían una humanidad extraña. La extradición llegó en 2014. Formalidades legales de meses, recursos que mis abogados interpusieron y que se rechazaron uno por uno. Apelaciones que llegaban al límite del sistema y rebotaban sin efecto. El gobierno mexicano quería deshacerse de mí. Era un activo que ya no tenía valor político interno y que podía ofrecer como muestra de cooperación a Estados Unidos. Me subieron a un avión de la DEA en enero de 2014, junto con otros 3 presos de alto perfil. Vuelo de 3 horas a Chicago, donde me esperaban cargos federales que los fiscales llevaban años construyendo. El juicio en Estados Unidos fue un ejercicio de humillación sistemática. Testigos que habían trabajado conmigo durante años, hombres a quienes yo había tratado bien, a quienes había salvado en momentos difíciles. Desfilaron uno por uno a describir mis operaciones con detalle quirúrgico. Grabaciones de conversaciones que creía privadas. Registros de transferencias bancarias que supuestamente eran invisibles. Fotografías de reuniones que no sabía que nadie estaba documentando. El aparato de inteligencia estadounidense es una bestia de otra dimensión comparado con lo que México puede juntar. Y esa bestia había estado masticando mi caso durante años antes de que me capturaran. Me declaré culpable porque la alternativa era cadena perpetua y porque mis hijos necesitaban que existiera la posibilidad de que algún día saliera. 10 años, con posibilidad de reducción por buen comportamiento.
Firmé los papeles sin leerlos con detalle porque el abogado me explicó los puntos importantes y porque en ese momento ya no me importaba demasiado el lenguaje legal. Ya había perdido todo lo que podía perder. Los años de condena eran solo un número. Y aquí estoy, contando los días, contando los meses, contando los años que faltan para salir a un México que ya no conozco, a una familia que ya no me conoce, a un mundo donde el apellido Beltrán Leiva es historia criminal de libro de texto, y no el escudo de poder que alguna vez fue. Los 200 millones siguen siendo el fantasma. Mis abogados han rastreado partes de esa estructura financiera con la información que yo les he ido dando estratégicamente. Nunca todo de golpe. Siempre lo suficiente para mantener el proceso vivo, pero no lo suficiente para que alguien pueda actuar sin mí. Es el único juego que me queda. El único poder que tengo desde esta celda. La información dosificada como moneda de cambio para mantener mi relevancia, para mantener la posibilidad de que cuando salga haya algo esperándome. ¿Es patético? Completamente. Es todo lo que tengo. También completamente. Hay noches aquí que el silencio es tan absoluto que puedo escuchar a los otros presos respirando en sus celdas. Hombres de toda América Latina, de Colombia, de Guatemala, de República Dominicana, todos aquí por variaciones del mismo crimen básico. Mover sustancias que la gente quiere consumir a través de fronteras que existen en papel. Todos con historias similares a la mía. Todos con familias que esperan o que dejaron de esperar. Todos contando días en un sistema que no fue diseñado para rehabilitar, sino para contener. A veces hablo con ellos durante el tiempo en el patio. Historias que se intercambian sin dar nombres verdaderos, sin dar detalles que puedan usarse en tu contra. La economía de la información en prisión es la misma que afuera, solo que las consecuencias son diferentes. Afuera la información incorrecta te mata. Adentro te puede costar años adicionales o un traslado a una unidad de mayor seguridad donde el muro gris que miro ahora parecería un paraíso en comparación. Un colombiano que conocí el primer año. Un tipo de Medellín que movía heroína para una organización que ya no existe. Me preguntó una vez si creía en Dios. Le dije que no lo sabía. Que había entrado al negocio en un pueblo donde todos iban a misa los domingos y pedían protección a la Santa Muerte antes de cada operativo. Donde la religión y el narco vivían en el mismo espacio sin contradicción aparente. Donde los mismos hombres que ordenaban ejecuciones donaban dinero para construir iglesias. Él me dijo que en Medellín era igual. Que Pablo Escobar construyó barrios enteros para los pobres mientras masacraba a quien se le pusiera enfrente. Que el narco latinoamericano tiene una relación con Dios que ningún teólogo puede explicar satisfactoriamente. Le dije que si Dios existía y estaba prestando atención, los dos teníamos problemas serios. Se rió. Era la primera vez que yo reía en semanas. Esos momentos, pequeños, ridículos, humanos, son lo que te mantiene cuerdo en este lugar. Una risa compartida con un desconocido. Una carta de tu hijo menor que dice que sacó buenas calificaciones. Un libro que alguien dejó en la biblioteca comunal y que te atrapa de tal manera que por 2 horas el muro gris desaparece y existes en otro mundo. Son astillas de humanidad en un sistema diseñado para quitártela. Mi confesión termina aquí. No con revelación dramática ni con redención cinematográfica, porque la vida real no funciona así. Termina con un hombre de 48 años en una celda federal americana, con menos de 2 años para salir, con 200 millones de dólares que son y no son suyos, con hijos que lo miran como extraño, con un apellido que pesa toneladas y no vale nada.
Si eres el chamaco de Badiraguato o de Culiacán o de cualquier pueblo de México donde el hambre es real y las opciones son invisibles y el narco parece el único camino que lleva a algún lado, escúchame bien. El camino lleva aquí. Siempre lleva aquí. A este muro gris. A este colchón de 4 centímetros. A este inodoro de acero a 40 centímetros de tu almohada. A mirar las caras de tus hijos a través de un cristal y no poder abrazarlos. A que tu propia sangre te robe y te entregue y duerma tranquila mientras tú te pudres. El poder es una ilusión que dura exactamente hasta que deja de durar. Y cuando deja de durar, lo que queda es solo la cuenta de todo lo que destruiste para conseguirlo. Yo fui el Mochomito, sobrino de los Beltrán Leiva, operador del noroeste, hombre que hizo temblar plazas enteras, número de expediente en una prisión federal americana, padre ausente, esposo fallido, hijo que nunca pudo despedirse de su madre, y 200 millones de dólares que no son míos y que probablemente nunca lo serán. Eso es todo. Eso fue todo. Eso soy. 2 años. Eso es lo que me separa de la puerta de esta prisión. 730 días aproximadamente, dependiendo de cómo calcules el buen comportamiento y los créditos acumulados. 730 días mirando este muro gris, durmiendo en este colchón que ya tiene la forma permanente de mi cuerpo, como una tumba que todavía respira. 730 días más, pensando en 200 millones de dólares que están en algún lugar del mundo generando intereses para gente que me traicionó y que duerme tranquila mientras yo cuento los días como los cuenta un hombre que no tiene nada más que contar. Los intentos de recuperar ese dinero desde adentro han sido la ocupación más absurda y más necesaria de mi encierro. Absurda porque cualquier persona con sentido común te diría que un preso federal americano, intentando reclamar activos de narcotráfico dispersos en cuentas offshore a través de prestanombres, no tiene ninguna posibilidad legal real. Necesaria porque sin ese objetivo, sin esa meta ridícula y probablemente inalcanzable, no tendría nada por qué levantarme cada mañana en esta celda. Los 200 millones son mi razón de existir, aunque sea una razón construida sobre arena. Mis abogados han seguido 3 líneas paralelas durante estos años. La primera fue intentar demostrar que ciertos activos inmobiliarios en Miami y en Madrid fueron adquiridos con fondos que originalmente eran míos, antes de ser desviados por mis tíos, sin mi conocimiento ni consentimiento. Esta línea murió rápido, porque demostrar la cadena de propiedad de activos narco requiere exactamente el tipo de documentación que nadie en este negocio genera intencionalmente. Todo fue diseñado para ser invisible, y la invisibilidad no distingue entre propietario original y ladrón secundario. La segunda línea fue intentar un acuerdo con las autoridades estadounidenses, ofreciendo información sobre los activos restantes, a cambio de cooperación en mi liberación anticipada y algún tipo de inmunidad para recuperar una porción de los fondos. Esta línea también murió, aunque más lentamente y con más esperanza falsa en el camino. Los fiscales estuvieron interesados durante un tiempo. Hubo reuniones con mi abogado, intercambio de memorándums, conversaciones sobre qué información yo podría proveer que tuviera valor operativo real para ellos. El problema fue que la información que yo tenía era de 2008 y 2009, y el mundo del narcotráfico mexicano había cambiado tan radicalmente en los años siguientes que mis datos eran arqueología criminal más que inteligencia útil. Las organizaciones que yo conocía habían sido desmanteladas, reconstituidas, fragmentadas y renombradas múltiples veces. Los contactos que podía ofrecer estaban muertos, presos o completamente irreconocibles en sus roles actuales. La tercera línea es la que todavía respira, aunque sea con respiración artificial. Es una demanda civil interpuesta en Panamá, donde mis abogados han logrado identificar una de las sociedades fantasma que se usó para canalizar parte de los fondos.
La demanda es técnicamente legítima, basada en el argumento de que los fondos fueron transferidos sin autorización del copropietario original, que soy yo, mediante fraude interno. El problema es que las demandas civiles en Panamá, relacionadas con activos de origen narco, pueden durar décadas y terminan frecuentemente en nada, cuando los activos se disuelven o se transfieren nuevamente, antes de que cualquier tribunal pueda actuar. Mis abogados me cobran por mantener esa demanda viva. Yo les pago con dinero que mi esposa ha estado administrando de una pequeña cuenta que logré mantener fuera del alcance de los embargos. Dinero que se acaba. Dinero que cuando termine va a ser la señal definitiva de que los 200 millones se perdieron para siempre. Pero mientras quede un peso en esa cuenta, la demanda sigue. Porque rendirse es lo único que genuinamente no puedo hacer. En el patio de esta prisión hay un árbol. No sé de qué especie es. Nunca me interesaron los árboles. Pero es el único árbol visible desde donde caminamos durante la hora de ejercicio. En primavera tiene hojas verdes. En otoño se ponen anaranjadas y caen. En invierno queda pelón. Solo el esqueleto de ramas negras contra el cielo gris de esta parte del país. Y en primavera vuelven a salir las hojas. Lo he visto hacer ese ciclo 3 veces desde que llegué aquí. 3 veces. Y cada vez que veo las hojas nuevas en primavera, siento algo que no sé si llamar esperanza o simplemente reconocimiento biológico de que el tiempo pasa y las cosas cambian, aunque no puedas verlo desde adentro. Mis hijos me escriben con más frecuencia ahora. Mi hijo mayor cumplió 16 años el mes pasado. Me mandó una carta donde me contaba que quería estudiar ingeniería, que le gustaban las matemáticas, que tenía una novia que se llamaba Sofía y que le gustaba el fútbol americano. Cosas de adolescente normal. Cosas que en otro universo yo hubiera escuchado en persona, sentado a una mesa comiendo con mi familia como padre presente. En este universo las leo en una hoja de papel que llega con 2 semanas de retraso porque el correo pasa por censura antes de llegar a mis manos. Pero las leo. Las leo 3 veces cada carta. Las guardo en el único lugar donde tengo privacidad real, que es un sobre de Manila debajo del colchón. Son las únicas cosas materiales en esta celda que realmente me importan. Mi hijo menor me escribió algo hace 3 meses que llevo leyendo periódicamente desde entonces. Tiene 14 años y escribe como adulto, con una madurez que me parte el corazón porque esa madurez se la di yo al no estar presente, al obligarlo a crecer más rápido de lo que debía. Me escribió que había investigado sobre mí en Internet, que había leído los artículos, los reportes de la DEA, las notas periodísticas, que había visto mi foto de fichaje y las fotos que circulan de cuando yo operaba. Me escribió que no me juzgaba porque era muy joven para entender completamente todo lo que había hecho, pero que necesitaba hacerme una pregunta directa y que necesitaba una respuesta honesta. Me preguntó si me arrepentía, no de que me hubieran agarrado, no de que estuviera en prisión. Me preguntó si me arrepentía de las personas que había lastimado. Me tomó 2 semanas escribir la respuesta. Escribí y rompí el papel 4 veces antes de escribir la versión final. Le dije que sí, que el arrepentimiento de algunas cosas era real aunque llegara tarde, que no podía deshacer nada, pero que podía al menos no mentirle a él sobre lo que fui, que esperaba que cuando saliera tuviéramos tiempo de conocernos de verdad, sin el cristal de la visita de por medio, sin los 20 minutos cronometrados, sin las reglas que convierten una conversación de padre e hijo en un protocolo de seguridad. Que si me daba esa oportunidad, no la desperdiciaría. No sé si me respondió. Las cartas tardan, estoy esperando. El Chapo sigue en @TheEx Florence. He pensado en él más de lo que quisiera admitir durante estos años.
no con admiración. Eso lo dejé en algún lugar del camino hace mucho. Lo pienso como estudio de caso, como ejemplo de hasta dónde puede llegar la combinación de inteligencia natural, brutalidad sin límites y ambición sin frenos, y como recordatorio de que incluso el más poderoso de todos terminó igual que yo, en una celda, sin libertad, con el peso de todos sus muertos aplastándolo en las noches. La diferencia entre el Chapo y yo es que él construyó un imperio que duró décadas y que sus hijos heredaron de alguna manera, a través de estructuras que siguen operando bajo otros nombres y otras caras. Yo construí una operación que colapsó antes de que mis hijos tuvieran edad de entender lo que era. Él tiene canciones, series, libros, una leyenda cultural que los sobrevivirá por generaciones. Yo tengo un número de expediente y una demanda civil en Panamá que probablemente no llegue a ningún lado. ¿Es eso justo? No. Pero la justicia nunca fue parte del negocio. La justicia es el cuento que los gobiernos se cuentan para legitimar su propio monopolio de la violencia. En la práctica, el mundo funciona con poder y con dinero. Y cuando no tienes ninguno de los dos, el mundo te ignora completamente. Lo que me queda es esto, la confesión, las palabras, la posibilidad de que alguien las escuche y entienda algo que no entendería de otra manera. No estoy contando esta historia para generar lástima. Eso sería la hipocresía más grande de mi vida, dado todo lo que hice. La cuento porque el silencio es complicidad con la mentira romántica que el narco se cuenta sobre sí mismo. Los corridos, las series, las películas, todo ese aparato cultural que convierte a los narcos en héroes de tragedia griega, está construido sobre la omisión sistemática de lo que realmente es este mundo, lo que es en la práctica, no en la narrativa. Los hijos que crecen sin padres, las madres que recogen los pedazos de sus hijos muertos en bolsas de plástico, las comunidades enteras destruidas porque el negocio decidió que ese territorio era estratégico. Todo eso que no aparece en los corridos. Salgo en menos de 2 años. Voy a ser deportado a México, donde hay cargos pendientes que mis abogados aseguran pueden resolverse en meses con los acuerdos correctos. ¿Luego qué? Esa es la pregunta que no tiene respuesta todavía. Volver a Sinaloa es imposible. Hay demasiada gente con cuentas pendientes y demasiado poco poder de mi lado para garantizar mi supervivencia. Irme a otra ciudad, cambiar de nombre, empezar de cero con 50 años y sin dinero real. Es la opción más probable y la más humillante de todas las que imaginé para mi vida cuando era el mochomito con plaza en Sonora y 30 millones escondidos en la sierra. Pero la humillación también es supervivencia. Y yo he demostrado que soy bueno sobreviviendo, aunque no sea bueno en nada más, los 200 millones. Vuelvo siempre a los 200 millones, porque son el símbolo de todo lo que esta historia realmente es. No son solo dinero. Son los años de mi vida. Son la sangre de gente que murió para que ese dinero existiera. Son la traición de mi familia. Son la prueba de que en este mundo no existe la lealtad real, solo la lealtad que se puede pagar. Son mi obsesión y mi condena y mi razón de seguir despierto cuando todo lo demás justificaría rendirse. Tal vez los recupero. Tal vez la demanda en Panamá da resultado en algún punto después de que salga y pueda estar presente para empujar el proceso. Tal vez hay un acuerdo posible con alguno de mis tíos, que también está encerrado y que también necesita algo que yo puedo darle. Tal vez. O tal vez no. Tal vez esos 200 millones están definitivamente perdidos, disueltos en el sistema financiero global, que es perfectamente capaz de lavar dinero narco y volverlo invisible para siempre. Tal vez son la última mentira que me cuento para no aceptar que perdí todo. Cualquiera de las dos opciones es posible. Y mientras no sepa cuál es la verdadera,
mientras exista aunque sea una fracción de posibilidad de recuperarlos, voy a seguir. Voy a salir de aquí. Voy a arreglar lo que pueda arreglarse con mis hijos. Voy a sobrevivir en México de la manera más anónima y más honesta que pueda sostener. Y voy a seguir presionando ese reclamo hasta que un tribunal diga definitivamente que no hay nada que reclamar o hasta que aparezca el dinero. Porque rendirse no es una opción. Nunca lo fue. Eso soy. Alfredo Beltrán Leiva. El Mochomito. Lo que queda de él. Un hombre en una celda con un árbol que cambia de hojas 3 veces desde que llegué y que seguirá cambiando de hojas cuando yo ya no esté aquí para verlo. Con 200 millones que son y no son suyos. Con hijos que están aprendiendo a conocerlo a través de cartas que llegan con 2 semanas de retraso. Con una demanda civil en Panamá que respira con respiración artificial. Con un muro gris que es lo más honesto que ha habido en su vida. Con todo eso, y con nada más. Esa es mi confesión. Completa, sin filtros, sin la romantización que este mundo no merece. Tuya para hacer con ella lo que quieras. Para aprender de ella si eres capaz de aprender. Para ignorarla si prefieres seguir creyendo la mentira bonita que los corridos cuentan. Para recordarla si algún día estás parado en la misma encrucijada donde yo estuve parado a los 16 años, en esa cocina que olía a jabón y a resignación. Yo elegí el camino que elegí. Y terminé aquí. No te deseo lo mismo.